Y bueno, lo prometido es deuda, queridos codritos. Vamos entonces yo creo que esta es la última parte de este mensaje. Vamos a tratar de hacerlo rapidito, porque nos quedamos en que nosotros tenemos unos cuerpos físicos donde habita el cuerpo espiritual, el espíritu que luego va a ser resucitado y va a ser dado eternidad. Los cuerpos espirituales se separan de sus moradas temporales o tabernáculos mortales de barro. Ya nosotros lo vimos. Pedro dijo, es inminente la separación de mi espíritu, de este cuerpo terrenal. Pablo también lo dijo, ya me queda poco para ser derramado como libación y abandonar. Yo me quedaría con ustedes más tiempo en este cuerpo, en este mundo, pero si me tengo que ir allá a la morada de los justos, al seno de Abraham, si tengo que morir y separarme de mi cuerpo, pues ya no puedo estar con ustedes. Pero pues nos dejaba otras personas, otros hermanos capacitados, otros siervos con el Espíritu. Timoteo, Bernabé, por ejemplo. Entonces, pues entendamos que los cuerpos espirituales, al morir, las moradas temporales donde habitan como temporalmente, en estos cuerpos de barro, en estos cuerpos de carne y sangre, los cuerpos mortales no reciben vida eterna, no son los que resucitan. Lo corruptible y lo perecedero no pueden heredar eternidad ni incorruptibilidad, queridos siervos. Sin embargo, aclaremos una cosa para que no digan, ay no, los muertos en ignorancia, cuando venga Yahshua y instaure su reinado milenario aquí en la tierra, resucitarán a cuerpos perecederos durante el milenio, resucitarán a resurrecciones como la de Lázaro y como de tantos que Yahshua resucitó y que los apóstoles resucitaron a vida en cuerpos humanos otra vez. Y todos esos volvieron a morir, todos esos que ellos resucitaron a cuerpos físicos. Pero todos los que, por ejemplo, están descritos en la profecía de Ezequiel 37, todo aquel antiguo Israel, excepto los que murieron en juicios de Yahweh, todos esos otros pobrecitos que salieron y que eran señores y viejitas y jóvenes y rebeldes porque salieron de Egipto manchados y desobedecieron, quedaron tendidos en el desierto. Pero hay esperanza para ellos, porque está la profecía de Ezequiel en el capítulo 37 y dice que todos ellos van a resucitar, queridos cristianos. Y eso es prefigura de lo que Yahweh hace con los israelitas, lo va a hacer con los gentiles, porque para él no hay acepción de personas. Entonces todos los seres humanos que no hayan recibido la verdad en estas vidas van a resucitar durante el milenio, cuando los demonios estén atados y puedan recibir la verdad sin engaño, sin influencia demoníaca. Como hoy en día, que no se puede así porque los demonios están sueltos y miren cuánto falso profeta y cuánto falso engañador hay. Entonces por eso la gente se confunde y la gente se pierde. Y la gente no llega a conocer a la verdad, pero cuando Yahshua haya atado a los demonios por 1000 años durante todo el milenio, el fluir del Espíritu va a ser sin obstrucción. Ahí todo el mundo va a obedecer, va a entender y nadie va a estar mintiendo ni nadie va a estar tirando falsa profecía. Y todos esos muertos en ignorancia pues serán resucitados a cuerpos otra vez de carne y hueso, otros tabernáculos temporales, a cuerpos perecederos de carne y barro, los mismos que tenían antes durante el milenio, donde ya estarán los muertos perfeccionados, porque ya ellos habrán resucitado espíritus, esos somos nosotros, las primicias de la resurrección, los que son de la gran muchedumbre que servirán en el templo de día y de noche, los que reinarán y serán reyes y sacerdotes por 1000 años, todos estarán en espíritu. Cuando el último de los seres humanos haya resucitado espíritu al final del 7º milenio, oigan esto, cuando el último de todos los humanos que esté en cuerpos haya muerto y haya resucitado espíritu al final del 7º milenio, ya la muerte habrá perdido su poder y su autoridad. La muerte no tendrá dominio sobre nadie, porque nadie va a estar pecando durante el milenio, porque los demonios van a estar atados por esos 1000 años. Entonces los que mueren sin pecado y Yahshua los resucita, y la muerte no se puede llevar a ninguno de los que haya vivido durante el milenio. Y entonces pues ya no habrá más carne del 7º día, final del 7º día, o del octavo día, que se celebra por la fiesta del último gran día. Implica la eternidad, todos entrarán en espíritu a la eternidad. Todos nosotros que ya habremos adquirido eternidad para el principio del 7º milenio, y luego los últimos seres humanos habrán adquirido eternidad para el final del 7º milenio.
y todos entraremos en espíritus eternos e incorruptibles a la eternidad con Yahweh al final de ese último día, del séptimo día del milenio. Y ya la muerte pues no podrá, nada morirá de ahí en adelante. Al final del reinado milenario de Yahshua Mashiach no habrá más muerte, queridos coditos. Todo tendrá vida eterna. El amo va a neutralizar la muerte. Y la muerte ya no reinará nunca más, no habrá más carne, no habrá pecado, y la razón por la que hay muerte porque hay pecado, pero si no hay pecado ya la muerte no tiene nada que hacer, no tiene nada que buscar, no tiene utilidad. Y Yahshua dice, ven acá, la muerte es un espíritu inmundo, querido codito, es uno de los entes poderosísimos de Hasatán. Ven acá, no, ven que tú vas para el lago de fuego y arroja la muerte al lago de fuego, dice en Apocalipsis. Todo ser espíritu a partir del séptimo milenio, o principalmente espíritu, ¿verdad? Porque no habrá pecado. Los 7 días de Sukkot se habrán cumplido y los humanos habrán celebrado Sukkot viviendo en tabernáculos los 7 días que Yahweh decretó que viviesen desde el principio. Dice en 1 Corintios 15:25, pues Mashiach debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Lucas 23:46. Y recuerden que Yahshua estaba consciente de esto y Yahshua sabía que lo que el Padre resucitaba era el Espíritu. Y dijo, clamando a gran voz desde la cruz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esas palabras, murió, expiró, queridos codritos. Exhaló el espíritu. Igual Esteban, vamos a repetirlo, Hechos 7:59. Y mientras apedraban a Esteban, Esteban invocaba al amo y decía, amo Yahshua, recibe mi espíritu, bendito sea. Y murió. Y vio cuando el amo así con los brazos abiertos vino y lo recibió para llevárselo, querido cielo. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre. ¿Qué quiere decir eso? Por cuanto los hijos participan de carne y sangre. Nosotros somos los hijos, pero somos espirituales porque tenemos el espíritu. Sí, pero lo tenemos viviendo en vasijas, en estos tesoros que son el espíritu, están en vasijas de barro, están en cuerpos de barro, están en cuerpos de carne y hueso. Participamos de carne y sangre, eso es lo que significa aquí. Tenemos participación de la carne y la sangre porque estamos en cuerpos de carne y sangre todavía. Los hijos participan de carne y sangre. Y dice, y Yahshua igualmente también participó de lo mismo. Yahshua participó de carne y sangre. O sea que Yahshua tuvo un cuerpo de carne y sangre humano. Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Anuló al diablo. Ven que la muerte es un ente satánico. La muerte es un ente diabólico, es un espíritu inmundo de los más poderosos. Yahshua participó de la carne y la sangre para no cometer pecado, no morir, no merecer la muerte y anular mediante su muerte el poder del que tenía el poder de la muerte, el poder que tenía el diablo. Y todo esto empezó cuando Yahshua adquirió su cuerpo de carne y sangre, participó de la carne y sangre igual que nosotros. Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros. Hizo morada, hizo tabernáculo, hizo cabaña temporal, hizo tienda temporera con nosotros. El Verbo Elohim tomó forma de hombre, lo que dice aquí. El Verbo nació en un cuerpo de carne, en un tabernáculo. Igual nacemos nosotros todos los que venimos de la eternidad, nacemos en cuerpos de carne y sangre, temporalmente. Por eso la Escritura en varios sitios habla de esta fase de Yahshua viviendo en la carne. Por ejemplo, en Hebreos 5:7 dice, Mashiach en los días de su carne. En Hebreos 10:5, por lo cual al entrar Mashiach en el mundo, ¿ven? Él era celestial, él estaba con el Padre, él es el Elohim, pero bajó en mano del Padre y entró en el mundo participando de carne y sangre, igual que nosotros los demás hijos. Porque él tiene que conocer lo que era estar en cuerpos de carne y sangre, igual que nosotros, para poder vencer el pecado. Por lo cual al entrar él en el mundo, Mashiach en los días de su carne, miren que muchas referencias hay a que Yahshua estaba en cuerpo de carne y hueso, y no le correspondía. No le correspondía porque él era espíritu, pero nosotros éramos aguas, éramos espíritu antes y también nacimos en este mundo
como con cuerpos de carne y sangre, temporales. Hebreos 1:6. Cuando Él trae al primogénito al mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Yahweh. Cuando el Padre trae a su Hijo primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Yahweh. Uy, querido Codrito, de ninguno de nosotros Yahweh hizo eso, dijo eso. A nosotros nos llamó hijos, pero de ninguno de nosotros sus hijos Yahweh dijo, adórenle todos los ángeles de Yahweh. Solamente a su Hijo unigénito, a su Hijo primogénito. Mateo 1:20. Se le apareció en sueños a la Virgen a José, al esposo de Miriam, se le apareció en sueños un ángel de Yahweh diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a Miriam o a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Es del Espíritu Santo, es de arriba, es de los celestiales, del Padre. El Padre, el Yahweh es el Padre de Yahshua. No es un hombre, es un espíritu, es el espíritu creador más poderoso de todo el universo. Ese es el Padre de Yahshua. Y está siendo concebido a través de una virgen mujer para que tenga su cuerpo de carne y sangre, su tabernáculo temporal y viva días de su vida en la carne. Mateo 1:23. He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y manifestarán su nombre como Emmanuel. Los seres humanos conoceremos su nombre, que será Emmanuel, que traducido significa, traducido bien, Elohim dirigido a nosotros. Elohim emanó hacia nosotros, emanando hacia nosotros de parte de Elohim, porque Emmanuel no es Dios. Ahí no está la palabra Dios, está el de Elohim. Y ese es, él era Elohim, emanó de Elohim, salió del regazo, salió de la diestra del Padre, la palabra, el verbo, y se hizo carne. Emmanuel, nu significa a nosotros o hacia nosotros. Emanu es la palabra aquí que significa que procede de él a nosotros. Traducido significa Elohim, emanación de Elohim a nosotros, o emanando hacia nosotros de él, de Elohim. Gálatas 4:4. Así que se anunció a la Virgen que daría a luz un hijo, y que todo el mundo reconocería que vendría de allá de lo alto, que era hijo de Yahweh, que no era hijo de hombre, sino que venía de Elohim, como dijo Juan. En el principio el verbo estaba con Elohim y era Elohim. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o el tiempo señalado, Yahweh envió a su hijo nacido de mujer. Y fíjense que no dice de hombre, porque él no nació de la simiente de José. Él nació del espíritu de su padre Yahweh. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, se le anunció a la Virgen primero que iba a nacer. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo de él nacer, el tiempo señalado para él nacer, que fue en el otoño, y estaba la constelación de Virgo en el cielo, como dice en Apocalipsis 12, Yahweh envió a su hijo a este mundo, nacido de mujer. Ven, queridos, participó su hijo de carne y sangre. Entró en el mundo. Estuvo en los días de su carne. Juan 1:14. Yahweh envió a su hijo nacido de mujer. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hizo morada entre nosotros, hizo suca, hizo tabernáculo con nosotros. Juan 1:14. Y Yahshua dijo en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno, pero lo que dice de verdad es somos Ehad. Como al principio son Ehad, Elohim es un Ehad, queridos codritos. Yo y el Padre somos Ehad, somos unidad, somos unión, pues viene de uno, ¿verdad? Pero son dos que son uno, como si fueran gemelos, como si fueran siameses, queridos codritos. Yo y el Padre somos Ehad, somos uno. Segunda de Juan 1:7. Muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Yahshua HaMashiach haya venido en la carne. Fíjense, muchos engañadores han salido al mundo que no hablan de que Yahshua haya nacido del Padre. No confiesan que Yahshua haya venido en la carne de Elohim. Ese es el engañador y el anticristo, el que hace eso.
Dice, el que hace eso, esos engañadores son del engañador y del anticristo. Porque acuérdense lo que dijo Juan en Juan 1:1. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Elohim y el verbo era Elohim y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo lo van a confesar eso? Pues el que no confiese eso no cree en los evangelios, no cree en el evangelio que es para salvación. Y no va a estar en el reino. Porque para entrar en el reino hay que creer el evangelio, queridos codritos. Segunda de Corintios 8:9. Nuestro amo Yahshua HaMashiach, siendo rico, ¿por qué? Porque era creador de todo el universo, todo lo que fue creado por él y para él. Hasta el día de hoy él es heredero de todas las cosas, el único heredero que tiene el Padre. Nuestro amo Yahshua HaMashiach, siendo rico como nadie en el universo, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre. Filipenses 2:7. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, forma de sirviente, haciéndose semejante a los hombres, como si fuera un hombre cualquiera, y era el hijo de Yahweh que estaba en el trono celestial con él, era Elohim, el que creó todo el universo, queridos coditos, y se despojó de todo, se hizo pobre siendo rico, el ente más rico de todo el universo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo nuestro, de sirviente nuestro. Se hizo semejante a los hombres, adquirió un cuerpo igualito al de nosotros de carne y sangre. Filipenses 2:6. Quien, aunque existía en forma de Elohim antes, no consideró el ser Elohim mismo como algo a que aferrarse. Él estaba en la carne y él sabía que él era Elohim, que él había venido del Padre, que él estaba en el trono, que él era el creador, que él era el yo soy. Por eso dijo, antes que Abraham, yo soy. Pero no se aferró a que yo soy superior, ven, nunca. Ay, yo soy esto, yo soy lo otro. No estaba hablando del mismo, hablaba del Padre y hablaba del reino que le había sido mandado a proclamar. Él no se exaltaba a él, aunque él existía en forma de Elohim desde toda la eternidad. No consideró el que él fuera Elohim mismo como algo a que aferrarse y a que hacer alarde, queridos codritos. Romanos 8:3. Envió a su propio Hijo, refiriéndose a Yahweh, que Yahweh envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Hebreos 10:5. Por lo cual, al entrar Él en el mundo, dijo, un cuerpo has preparado para mí. Por lo cual, al entrar Yahshua en el mundo, dijo, un cuerpo has preparado para mí. Me preparaste un cuerpo de carne y hueso, Yahweh. A nosotros todos los escogidos de las aguas de arriba nos ha preparado cuerpos también, y cuando entramos en el mundo, Él nos da ese cuerpo pasajero, temporal, de carne, de barro, de carne y sangre. Nos prepara ese cuerpo para que nosotros habitemos en él temporalmente, pues durante la existencia nuestra terrenal, durante los días de nuestra carne. Miqueas 5:2. Vamos a hilar otra vez Hebreos 10:5. Por lo cual, al entrar Él en el mundo, dijo, un cuerpo has preparado para mí. Nos envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Y Miqueas 5:2 dice, pero sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. O sea, no porque Él nació aquí como hombre de carne y hueso, como algunos creen, Yahshua vino a existir ahí cuando la Virgen Miriam lo dio a luz. No, querido, Él es eterno, Él está con Elohim otra vez después que murió y resucitó. Sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Primera de Pedro 1:20, porque Él estaba preparado, Él estaba preordenado, Él estaba consagrado desde antes de la fundación del mundo para nacer como hijo, para fungir como cordero, para ser rey del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. ¿Qué dice Pedro aquí? Pues que aunque lo vimos que Él apareció en determinado tiempo cuando Él nació de la Virgen Miriam, Él existía antes, Él estaba preordenado desde antes de la fundación del mundo, Él existía desde los días de la eternidad, como dijo el profeta, pero lo que pasa es que se ha manifestado, ha venido a encarnarse, ha venido a estar en la tierra, ha venido a vivir aquí, ha venido a nacer en este mundo,
en estos últimos tiempos por amor a nosotros. Juan 2:21. Y Yahshua estaba consciente de eso, porque en Juan 2:21 dice que Yahshua hablaba del templo de su cuerpo, del tabernáculo de su cuerpo. Él sabía que a veces decía este templo, este tabernáculo, y la gente se cree que está hablando del templo de Jerusalén, el templo de Herodes, pero él está hablando de su propio cuerpo, porque él sabía que su cuerpo era templo del Espíritu que el Padre le había dado. Y estos cuerpos nuestros, aunque son pasajeros, son cuerpos, son templos del Espíritu que tenemos de parte de Yahweh, queridos codritos. Él hablaba del templo de su cuerpo. Él estaba preordenado desde antes de la fundación del mundo, excepto que se ha hecho manifiesto en estos últimos tiempos. Colosenses 1:26. Es decir, que el misterio que ha estado oculto desde los siglos y desde las generaciones pasadas, ahora ha sido manifiesto a sus kadoshim, ahora ha sido revelado a sus santos. Ahora hemos visto, y él anduvo con nosotros, hizo tabernáculo con nosotros, y los que estuvieron lo palparon, lo que nuestros oídos oyeron, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos palparon, dice Juan. Lo vimos, somos testigos oculares de él, y de su muerte, y de su resurrección, y de todo, y de su ascensión. El misterio que ha estado oculto desde la eternidad, porque él fue ordenado desde antes de la fundación del mundo, ahora por fin ha sido manifestado a sus santos cuando nació a través de la Virgen Miriam, y cuando empezó su ministerio, y cuando murió en la cruz y cumplió su acometido. Y entonces ahí dijo Yahshua cuando murió, antes de morir, en Juan 17:5, dice: y ahora magnifícame tú, Padre, junto a ti, con aquella magnificencia que yo tenía contigo antes de que el mundo existiera. Aquí acaba de decir: yo soy desde la eternidad. Lo que decían los demás apóstoles, lo que dijo Miqueas: sus tiempos son de tiempos eternos, sus días son de la eternidad. Él ha sido ordenado desde antes de la fundación del mundo, antes de que hubiera día, antes de la creación, antes de los 7 días de la creación. En la eternidad él existía, él era el verbo, él estaba con Elohim, él era Elohim. Ahora magnifícame tú, Padre, junto a ti, con aquella magnificencia que yo tenía contigo antes de que el mundo existiera, antes de que creáramos el mundo. Apocalipsis 21:3. Y dice Juan: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Yahweh con los hombres. Ahora es un templo, es un templo, querido, un tabernáculo, pero no es pasajero. Este es el que sustituye los tabernáculos temporales en los que nosotros hemos estado viviendo y viviremos la humanidad por 7,000 años. Ahora esto es un tabernáculo eterno, espiritual, celestial. Y lo anuncia Yahshua. Y Juan lo oye: he aquí el tabernáculo de Yahweh con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y el mismo Elohim será su Elohim. El mismo Yahweh será su Elohim. Apocalipsis 21:6. También me dijo, y aquí habla Yahshua: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, o la yod y la tav, el principio y el fin. Yo soy el Bereshit y el Apocalipsis. Yo soy el principio y el fin simultáneamente. ¿Saben que una persona, cuando es principio y fin simultáneamente, es pasado, presente y futuro? Quiere decir que es eterno. Nadie puede ser principio y fin. O tú eres principio y te moriste, o eres fin y te moriste en algún momento. Pero tú desde el principio, desde antes, ser principio y después del fin seguir existiendo, perdona, tú eres eterno. Eso es eternidad. Eso es lo que es Yahshua. Él es eterno, y nosotros también, antes de los días de la semana, existían estas aguas. Yahweh las separó las de arriba, y de ahí nos escogió y nos llamó a nosotros. Adquirimos un cuerpo terrenal temporal para que naciéramos cuando había sido señalado para el Padre que nos manifestáramos al mundo, y luego nosotros morimos, y luego seremos resucitados con Él incorruptibles y con cuerpos eternos, y moraremos por toda la eternidad con ellos. Hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y como decimos, simultáneamente eso es la eternidad. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de las aguas de la vida. Aguas de la vida otra vez. Va a haber otra fuente de aguas de vida, queridos codrinos. Él dijo: dentro de sí brotarán ríos y corrientes de aguas vivas.
Él dice que de él brotaban aguas por su boca, aguas vivas. Esa es la palabra, eso es nosotros con lo que nos edificamos, ese es nuestro pan. Cuando Él habla nos da nuestro pan, nuestro sustento, sin lo cual nosotros no viviríamos, no llegaríamos a ser eternos otra vez. Pero como Él nos alimenta y nos nutre con esas aguas de vida, nosotros, las aguas de vida son el alimento de las aguas que van a vivir. Y por eso nos da alimento de aguas de vida, queridos codritos. Al que tenga sed, yo le doy gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Mateo 25:34. El rey Yahshua, por supuesto, el Hijo ya resucitado y fungiendo como rey en el milenio. Cuando venga, esto es cuando venga, dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Fíjense, el reino estaba preparado para nosotros heredarlo desde antes de los días de la semana, antes de la semana de la creación. Según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, dijo Pablo a los Efesios en Efesios 1:4. Nos llama para heredar un reino que ha sido preparado para nosotros desde la fundación del mundo, y nos cogió en él desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos esos herederos, queridos siervos. Segunda de Corintios 6:16. Dice Pablo aquí, queridos codritos, convencido completamente: nosotros somos el templo del Elohim viviente, como Yahweh dijo. Como Yahweh dijo, habitaré en ellos, y cita el profeta Isaías, si no me equivoco, Jeremías. Habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Le dice a los corintios: nosotros somos el templo del Elohim viviente. No, pero vivimos en la carne. Olvídate tú, pero lo que tienes adentro de ese cuerpo que va a perecer es el espíritu. Ese espíritu es el cuerpo tuyo eterno. Ese es el templo. Eso es lo que nadie puede romper, eso es lo que nadie puede destruir. Eso es lo que nadie te puede matar, el espíritu. Para que se fortalecieran los corintios, y si los iban a matar, que no salieran corriendo asustados por pensar de que si les mataban el cuerpo no iban a resucitar. No, al contrario, si les mataban el cuerpo más rápido iban a resucitar, queridos codritos. Somos el templo del Elohim viviente, Corintios. A los romanos, en Romanos 8:29, porque a los que Yahshua de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que de antemano conoció, bueno, el Padre que estaba y Elohim estaban los dos juntos. Él nos conoció desde la eternidad, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que Yahshua no había sido encarnado. El Verbo estaba con Elohim todavía. Nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, cuando su Hijo se hubiera manifestado en la carne, muerto y resucitado y hecho incorruptible, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que, dice en Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo. Yahshua se hizo carne y habitó entre nosotros, queridos siervos. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros, oigan lo que dice Pablo aquí. Haya pues, acuérdense que Él emanó del cielo, Él era Elohim, Él no se aferró a eso, siendo Elohim no se aferró a eso, siendo rico, siendo el heredero, no se aferró a eso. Dice a los filipenses: haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Yahshua HaMashiach, quien era Elohim desde la eternidad, y se despojó de todo cuanto tenía y se hizo siervo. O sea, no nos vayamos a creer que porque venimos desde la fundación del mundo, escogidos desde antes de la fundación del mundo, que somos unos Elohim superpoderosos, que somos más de lo que somos. Tenemos que ser siervos, ven, igual que Yahshua, que era más Elohim y más eterno que cualquiera de nosotros, se hizo siervo, pues cuanto más nosotros nos tenemos que hacer siervos, que no estamos por encima de Yahshua. Y hay algunos que se ponen por encima de Yahshua y se creen que no pecan y dicen cuánta barbaridad hay y no quieren servir y quieren ser servidos y una serie de cosas, y les interesa nada más que su propia salvación, y ponen en riesgo la vida de las ovejitas y hacen una serie de barbaridades, de atropellos, abominaciones cometen,
y no quieren rendir cuentas porque se les sube a la cabeza, como algunos pastores que yo conozco, queridos codritos. Que Yahweh los perdone, que Yahweh les tenga misericordia, pero ni les interesa la verdad, ni les interesa un testimonio de una persona que quieren matar y están acusando para matarla. Ni les interesa oír lo que tenga que decir. Haya pues en vosotros esa actitud que hubo también en Yahshua HaMashiach, porque él era Elohim desde la eternidad y se despojó y se hizo siervo, y ustedes no son más que él. Segunda de Timoteo 1:9, y dice, haya en ustedes esa actitud como en Yahshua HaMashiach. Dice aquí Pablo, quien nos ha salvado y quien nos ha llamado con un llamamiento santo, según su propósito y según el favor que nos fue concedido en Yahshua HaMashiach desde la eternidad. Otra vez, desde la eternidad nos llamó con un llamamiento santo, según su propósito, según el favor que nos fue concedido en Yahshua HaMashiach desde la eternidad. Tito 1:2, con la esperanza de vida eterna. Ese es el favor, ese es el propósito. Por eso fue que nos llamó desde la eternidad, para que tengamos esperanza de vida eterna, la cual Yahweh Elohim, que no miente, prometió desde los tiempos de la eternidad. Otra vez la eternidad. Esto es alusivo a cuando ya se cumpla el séptimo día de Sukkot y estemos entrando en el octavo día, en el último gran día, en la eternidad. Al final del séptimo milenio, queridos cielos. Hebreos 1:2. En estos últimos días, Yahweh nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo entero, queridos siervos. A su Hijo, por medio de quien hizo el universo, él hizo el universo entero, Yahweh, el Padre, a través del Hijo. El Padre no fue el que lo hizo, fue el Hijo, queridos codritos. Primera de Juan 1:2. Pues la vida fue manifestada y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, con Elohim, era Elohim, pero se nos manifestó. Miren que bien lo pone Juan aquí. La vida fue manifestada, se la anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, pero se nos ha manifestado a su tiempo predeterminado, a su tiempo señalado, a su tiempo decretado por el Padre. Cuando le tocó nacer a Yahshua, ahí se manifestó. Por fin nació Yahshua. Santiago 2:5. Hermanos míos, amados, escuchad. ¿No escogió Yahweh a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que él prometió a los que le aman? ¿No escogió Yahweh a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que él prometió a los que le aman? Entonces, si Yahshua, siendo rico, siendo el heredero, siendo el dueño del universo, se despojó de todo, se hizo pobre y se hizo sirviente nuestro, vamos nosotros, que quienes seamos, queridos codritos, somos menos que él, hagámonos más pobres en este mundo, por fe, hagámonos ricos trabajando para él, para el futuro, para servirnos unos a otros. Así nos hacemos ricos y de una vez nos hacemos herederos del reino que él le va a dar, que él le va a entregar a los que le aman. Salmo 148:4. Recuerden, queridos siervos, alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos, alabadle. Nosotros somos esas aguas, pero estamos en tabernáculos temporales, en cuerpos pasajeros de carne y hueso. No olvidemos esa fragilidad, esa temporariedad nuestra, queridos codritos, que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Shalom, shalom, queridos siervos. Que tengan una buena fiesta de Sukkot, los que la estén celebrando, y los demás estimúlense a celebrarla el año que viene, porque son mikrot, son santas convocaciones que hay que celebrar, queridos codritos. Un abrazo Kodesh. Repartan estos audios a quienes ustedes crean que les puedan interesar. Y suscríbanse y denle dedito arriba.